12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, power clear. 0. Observe el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco el pie izquierdo, efectivamente, por primera vez en la luna. Observen cómo alguien cantea aquí. Observen. Miren, ya se va pasando ya. Esa gloriosa noche se celebraba el conocimiento real del universo y la posibilidad de conocerlo y poder viajar entre las estrellas. Yo, el día que llegó a la Luna, desde las 10 de la noche tuve el televisor en marcha, mi mujer y yo, y estuvimos pendientes de ello todo el día. No existía nada parecido hasta entonces. No existían ordenadores, existían, pero estamos hablando de ordenadores de 2000 kilos. Estamos hablando que hoy en día no sé cuánta gente aceptaríamos realizar esos viajes. Estamos hablando de una distancia de casi 400.000 kilómetros, había que mantener el contacto todo el tiempo, estamos con unas velocidades que podrían rondar 45.000 kilómetros hora. Fue una pionera, Margaret Hamilton, diseñó un sistema de protocolo informático mediante jerarquía que no existía, de manera que si había alguna sobrecarga, se daba prioridad a algunas de las acciones que estaban programadas. Eso pudo, y de hecho salvó la vida de los astronautas, porque en el alunizaje todo el mundo sabemos que aparecieron varios códigos de error, porque uno de los radares está dando un exceso de información, y claro, esos códigos podrían haber hecho abortar la misión. Yo me acuerdo cuando bajó, que dio 2 o 3 saltos y muy bien. Aquello fue un gozo para todos. Pues a ver, los que estábamos en la zona, digamos, liberal, conservador, progresista, estábamos con Norteamérica, no con Rusia. Estaba también mi padre político, don Indalecio Gallego, y era el que me animaba porque algunas veces yo pensaba que esto era un montaje, y me dijo, aunque sea un montaje tenemos que verlo.
y vamos a ver si es verdad que hay alguien que se pasea por la luna. ¿Ah? Por la luna paseando. Pues sí, señor, y lo vimos nosotros, y doy testimonio de ello. Fue algo apoteósico, significó la integración de los circuitos. Hasta entonces no se había hecho un uso masivo de los transistores, 2.800 transistores. Si hiciéramos una equiparación entre viajes espaciales y aviación, hubo tal cantidad de accidentes en vuelos tripulados y no tripulados que sería el equivalente a que diariamente hubieran 500 accidentes aéreos. Estamos en un contexto de Guerra Fría, estamos hablando del muro, estamos hablando de las típicas películas de espionaje, donde la prevalencia de una o de las dos potencias, bueno, pues nos podía llevar hasta la guerra nuclear y a la destrucción total. Era ese el marco, el escenario en el que estábamos viviendo. The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all, as did the Sputnik in 1957, the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. Since early in my term, our efforts in space have been under review. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos se lo tomó, bueno, pues como una afrenta personal y al año siguiente ya crearon el proyecto Mercurio. El Mercury fue de 1958 y pretendía, el objetivo principal era lograr lanzar una nave tripulada y que regresara, que es muy importante, no es lanzar, y que regresara con los astronautas en buenas condiciones. Earlier requested for space activities to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Ya estamos hablando de la necesidad de estudiar cómo se va a desensamblar un módulo para luego volver a ensamblarse, todo esto orbitando alrededor de la Luna. Vuelvo a repetir, eran simulacros, porque las condiciones reales no se iban a ver hasta en el momento correcto. Por eso se creó este nuevo proyecto, que fue el intermedio que dio paso a los proyectos Apolo. También lo que se hizo en el Gemini, debemos de recordar, es que fue la primera vez que un norteamericano hizo una salida, un EVA, una salida extravehicular, cosa que ya habían hecho anteriormente los rusos. Los rusos siempre iban por delante. I wrote it down in the winter of 1610. Just a secret under lock and key until then. Sí, ese momento fue extraordinario, algo maravilloso, porque además éramos toda la humanidad de la Tierra, de los habitantes de un planeta, quienes empezaban ahora a darse cuenta que hay más en el universo. Entonces, si esto lo hacemos hoy, mañana, como he dicho antes, podremos pasearnos entre las estrellas.
la tecnología rusa era la más poderosa en aquel entonces. Tenemos que hablar de también que no tenían los mismos recursos que los norteamericanos. Partimos de la base que los rusos no querían llegar a la Luna. Para los rusos lo más importante era probar mecanismos, vehículos. Ellos estaban muy interesados en los vehículos que se podían controlar de manera remota y que podrían llegar a la Luna, pero también a ellos lo que más les interesaba era la posibilidad de tener personas en el espacio. Para los rusos en aquella época el cosmos era una religión, para los norteamericanos era dinero y poder. De hecho, Kennedy se lo tomó como un asunto propio, pero creemos que más bien como marketing. ¿Y qué objetivo se marcó? La Luna. Dijo que antes de que acabara la década de los 60 se tenía que haber puesto un norteamericano en la Luna. De hecho, el primer vehículo que llegó a la Luna era ruso, era un robot. Lanzaron a Gagarin, al primer hombre. Lanzaron la primera mujer, que de hecho, entre comillas, la obligaron a tener un hijo, porque también querían analizar cuál era el resultado de una maternidad de una persona que hubiera estado. Si nos damos cuenta, insisto, llegar a la Luna para ellos tampoco era un objetivo. Aquello que vimos en la televisión aquella noche nos cambió la forma de vivir, nos cambió la forma de pensar, nos cambió la forma de relacionarnos aquí en la Tierra nosotros mismos. ¿Qué significa el espacio? El espacio significa ese gran desconocido, que se lanzaba un cohete, se lanzaba hacia la Luna. Había en California una estación de seguimiento, se montó otra estación de seguimiento cerca de Canberra, en Australia, y quedaba un espacio que necesitaban una tercera antena para no perder nunca el contacto. Claro, por la franja en la que se necesitaba estaba una parte de Italia, Francia, España, llegaba hasta Marruecos. Descartaron totalmente Marruecos y ¿qué quedaba? España. En aquella época, bajo la dictadura del general Franco. ¿Eso qué significaba? No había huelgas, no había revueltas sociales y el cambio dólar-peseta era impresionante. Encontraron una localización a ¿cuánto se puede tardar desde Robledo o Fresnedilla al aeropuerto de Barajas? Muy poquito tiempo. Necesitamos un canal, un conducto por el que transmitir toda la señal y recibirla. En aquella época, ahora nos puede parecer algo miserable, eran 48 kbps. En aquella época ya se contaba con los satélites Intelsat. Una vez más, la carrera espacial había logrado unas mejoras, entre ellos la comunicación vía satélite. Ya teníamos la comunicación Intelsat. Uno de los Intelsat falló y tuvo que venir un responsable de la NASA a negociar junto con Telefónica para conseguir un ancho de banda mediante cesión de canales de diversos operadores europeos para lograr esos 48 kbps. Hasta 2 horas antes del lanzamiento no sabían si se tendría que abortar la misión Apolo 11 porque no se tenía el canal suficiente para emitir y recibir.
se dotó a lo que era el módulo lunar, el Eagle, el Águila, que fue el que alunizó, se le dotaba de unas cámaras. Esa señal fue recibida en Australia y a través de un satélite que estaba sobre el Índico se capturó la señal en Alemania y ya desde Alemania se pudo distribuir al resto del mundo. Y pudimos ver las primeras imágenes muy malas porque, claro, para que no tuviera peso excesivo, la cámara grababa la mitad de frames, luego eso traducirlo y los sistemas diferentes que se usaban entre Europa y Estados Unidos, en fin, la calidad no era la mejor, pero hubo. Después, Armstrong y Aldrin clavarán la bandera americana en el satélite. Dice la NASA que la tripulación de Apolo 11 llevará también y traerán dos grandes banderas americanas. Inciso, con nota del comentarista, las dos grandes banderas norteamericanas son una para que ondee en el Senado y otra para que ondee en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, o sea, para el Congreso. Parafraseando a ese manchego genial, que es José Mota, si hay que ir se va, pero ir para nada. Cuando hablamos de ir a la Luna, decir cuántas veces más, porque ya ha habido 12 personas que han caminado y ha habido 6 alunizajes. Seguro que se va a ir, seguro que se va a ir. Hay dos ámbitos, el ámbito científico y el ámbito comercial. Del dueño de Virgin, estamos hablando de Jeff Bezos, bien, ese es un tema, por una parte, comercial. Científicamente, bueno, pues es muy interesante establecer allí una base. También es muy interesante como base de lanzamiento hacia Marte, puesto que el consumo de energía es brutal para romper la atracción gravitatoria. Si lo lanzamos desde la Luna, es muchísimo más económico y eso ¿qué va a hacer? Pues que aligeramos pesos y puede hacerse cohetes muchísimo más rápidos. Orbitar Marte, prevé la NASA que en el 2033 ya podría realizarse. Pisar Marte, se estima que 6 años después, en el 2039, ya se podría pisar. La Luna no llega a 350.000 kilómetros. La media de distancia, dependiendo de la posición, una media entre la Tierra y Marte, son 225 millones. Se puede tardar, dependiendo de la tecnología empleada, 6 meses o 2 años y medio, porque no es un vuelo recto, por supuesto. El primer salto, por supuesto, va a ser a la Luna y de la Luna a Marte. Los comentarios mayoritarios es que la gente vio aquello y se dio cuenta que realmente lo hicieron los hombres. Algunos decían, bueno, esto se ha preparado así. No, la mayoría no pensó que se había preparado. La mayoría vio la realidad de que estábamos en la Luna. Si ahora mismo tuviéramos aquí a alguno de los astronautas del Apolo 11, ¿qué inquietud o qué pregunta le harías? Pues mi pregunta sería, ¿cómo convivir con el éxito? Es decir, tú que has llegado a la Luna, que te has estado preparando, que era el objetivo, bueno, es que tenemos que tener en cuenta que participaron de una manera u otra 400.000 personas, 400 en España. Yo he hablado con algunos de ellos. Cuando ya lo has hecho y ya además sabes que no vas a poder hacer nada mejor en tu vida, ¿cómo se lleva eso? Ya no tienes objetivos. That it is going to be possible in the foreseeable future to set up scientific bases there on anything like a large scale? Oh, I'm quite certain that we'll have such bases in our lifetime. Somewhat like the Antarctic stations and similar scientific outposts, continually manned. Although certainly there's the problem of the environment, the vacuum, and the high and low temperatures of day and night. Still in all, in many ways, it's more hospitable than Antarctica might be.
There are no storms, no snow, no high winds, no unpredictable weather phenomena that we're yet aware of, and the gravity is a very pleasant kind of place to work in, better than here on Earth, and I think it would be quite a pleasant place to do scientific work, and quite practical. Wrote it down in the winter of 1610. Just a secret under lock and key until then. While collecting the stars, I connected the dots.